Hola amigos del curso HTML5 desde cero, yo soy Álvaro Felipe desde Lima, Perú y este video es un video de emergencia porque la clase número 7 no fue grabada por un problema técnico con los equipos. Sin embargo, está el compromiso abierto con los participantes del curso en que deben tener las sesiones grabadas. Así que bueno, en honor a ese compromiso estoy grabando un nuevo video para que tengan el material para repasar. Por una cuestión de tiempo y de organización lo estoy haciendo sin cámara, simplemente para ganar tiempo y poder hacerlo por partes, porque tengo un momento libre en la mañana, entonces hago una parte, otro momento libre en la tarde, hago otra parte y luego las voy juntando. Entonces simplemente les pido esa comprensión, pero el material lo van a tener para que ustedes lo descarguen, así que por ese lado todo muy bien. Así que vamos a comenzar. Como ustedes saben, en la clase número 7 hablamos de Canvas y también de SVG. Los dos son formas de dibujar en HTML5. Canvas utiliza JavaScript para dibujar elementos en pantalla, mientras que SVG utiliza XML, una sintaxis XML, pero también se pueden crear dibujos SVG utilizando programas como Illustrator, CorelDRAW, Inkscape, Sketch, etc. Eso vimos en la clase, pero vamos a comenzar con la teoría y vamos a dividir esto en dos partes. En este primer video vamos a hablar de Canvas. ¿Ok? Para eso yo ya tengo acá un documento HTML llamado canvas.html, lo tengo acá en mi Sublime Text y también lo tengo por acá levantado con Prepros. Así que Prepros está escuchando los cambios. Vamos a ver si yo le cambio Canvas por hola. Se actualiza, así que eso me da la seguridad de que de que Prepros está actualizando en vivo mi documento. Perfecto. Vamos a hablar hoy día de Canvas y como les comentaba, Canvas es el único elemento HTML que necesita JavaScript para funcionar. Canvas por sí solo no hace nada. Canvas por sí solo lo único que hace es que crea un lienzo, crea un área en la pantalla, en el viewport, sobre el cual dibujar. Más no hace. Entonces, en Canvas simplemente vamos a poner Canvas y ya, eso es todo. Para agilizar un poco este video, no voy a poner los comentarios que siempre acostumbro en cada clase, pero no pasa nada porque los archivos del turno de la mañana y del turno de la tarde están en la página web. Los pueden descargar y ahí sí están todos los comentarios. Solamente es para agilizar este video, ¿sí? Ok, entonces, Canvas requiere tres atributos. Tres atributos que siempre deberías ponerle a Canvas. El primero es el ID, que es un identificador único. Este ID lo vamos a utilizar para que JavaScript pueda vincularse con este Canvas y dibujar sobre él. Entonces a este Canvas le voy a poner el ID MyCanvas. Un ID es un identificador único, es decir, que a este H1 yo no le puedo poner ID MyCanvas. O sea, en realidad sí puedo, pero sería un error y generaría problemas con mi aplicación. Los ID son únicos, no puedes repetirlos. Ok, ahora vamos a ponerle un width. Yo le voy a dar, por ejemplo, 500 de width y un height. Yo le voy a dar, por ejemplo, 300 o vamos a darle un poquito más, 600 de height. Bien, nada se ve en pantalla. Sin embargo, algo que acaba de ocurrir es que el scroll aparece. ¿Por qué aparece el scroll? Porque el canvas realmente está existiendo aquí. Miren, ¿qué tal si en el high yo le doy 1000? Van a ver que el scroll va a ser mayor. Guardo y el scroll efectivamente es mayor. Porque aunque no lo vemos, el canvas está ahí. Yo ya he reservado un espacio para el canvas. Ok, entonces vamos a ponerle acá 500 por 500. Va a ser un lienzo cuadrado. Muy bien. No lo veo porque, como acabo de decir, los dibujos realmente se hacen con JavaScript. Sin embargo, para que esto pueda verse, para que veamos los límites del canvas, voy a poner un poco de estilos acá. Y voy a decir que el elemento con el ID MyCanvas va a tener un border de un píxel solid 333. Acá lo que estoy haciendo es llamar al elemento MyCanvas. En CSS se llaman a los IDs con este hash, con esta almohadilla, numeral, gato, michi, como tú le llames en tu país. Así se le llama. Entonces le estoy diciendo que tengo un border de un píxel que sea sólido y que tenga este color que es un gris oscuro. Guardo y perfecto, ahí lo puedo visualizar. Vamos a darle un poquito más, 550.
Hasta creo que da para más. Pero lo que voy a hacer, voy a aprovechar que no es tan ancho. Voy a darle 500 por 500. Perfecto. Voy a aprovechar que no está tan ancho mi canvas para reducir un poco la ventana del navegador y tener más espacio en mi editor de código. Perfecto, muy bien. Ahora vamos a continuar. Ya tengo esto hecho, así que lo que necesitamos ahora es escribir JavaScript. JavaScript es un nuevo lenguaje. Este curso no es sobre JavaScript, este curso es sobre HTML. Sin embargo, vamos a hacer algo muy básico de JavaScript. Espero que no se confundan, espero que le agarren la onda. Solamente necesitamos algunos conceptos muy elementales de JavaScript, ¿sí? Lo primero es que JavaScript es un lenguaje de programación. HTML no es un lenguaje de programación. HTML no trabaja con datos. HTML no procesa datos, no tiene una lógica. HTML solamente estructura los documentos, ¿ok? CSS tampoco es un lenguaje de programación, es un lenguaje para generar estilos. Mientras que JavaScript sí es un lenguaje de programación. En JavaScript tenemos lógica, tenemos funciones, variables, podemos hacer cálculos, operaciones, etc. ¿Sí? Entonces, nosotros, así como ponemos style para meter un poco de CSS dentro de nuestro HTML, también podríamos poner, por ejemplo, script, que sería la etiqueta para meter JavaScript dentro del HTML, y podría poner acá, por ejemplo, un poquito de JavaScript, que sería alert, estoy aprendiendo Canvas. Guardo. Y miren cómo me aparece una ventana de alerta, porque eso es lo que acabo de decir. Alert, lanza una alerta con este texto de acá. Pero como es JavaScript, yo puedo poner acá, por ejemplo, quiero convertir, por ejemplo, dólares a soles. Entonces yo tengo 20 dólares y lo multiplico por 3.25, que es el cambio a soles. Cada dólar vale 3.25 soles acá en Perú. Así que vamos a ver. Miren, 20 dólares son 65 soles acá en Perú. Qué curioso, JavaScript me opera, desarrolla la multiplicación que yo he puesto acá. Si yo esto dividiera, me genera la división, miren, con todos los decimales. Esto es genial. Entonces, eso es lo primero con JavaScript. JavaScript genera operaciones, manipula datos, a diferencia de HTML que solamente presenta la estructura. Ok, entonces una forma de meter JavaScript es meter una etiqueta script acá adentro y dentro del HTML y ahí escribir el código. Otra forma es tener un archivo externo donde esté todo el JavaScript y llamarlo también con la etiqueta script, y ahí dejaría entre el script de apertura y de cierre, porque siempre debe haber un script de cierre, lo dejaría vacío y solamente pondría un atributo src y ahí pondría la ruta a mi archivo JavaScript. En este caso va a ser canvas.js. ¿Ok? Sin embargo, hay dos cosas que tener en cuenta. Primero, que el archivo canvas.js no existe todavía, tengo que crearlo. Muy bien. Y el segundo detalle es que el navegador siempre lee el código desde la primera línea hacia la última. Lo que significa que cuando lee la línea 12, donde está nuestro JavaScript, el canvas, que está en la línea 16, aún no existe. En la línea 12 todavía no existe el canvas. Tenemos métodos para hacer que este script se demore y aparezca después del canvas. Sin embargo, no quiero complicarlos con eso porque este no es un curso de JavaScript, así que lo que simplemente voy a hacer es poner el script después del canvas, pero dentro del body, por favor. Pon los scripts o dentro del head o dentro del body, pero no fuera de ellos. Ok, entonces de esta manera yo me estoy asegurando que el script, el JavaScript, va a cargar después del canvas. Por lo tanto, el script va a aparecer cuando el canvas ya existe y ahí sí se van a dibujar los elementos. Muy bien. Entonces ahora tengo que crear mi archivo canvas.js porque no existe. Así que vamos a crearlo. Ahí lo tengo. Muy bien. Aquí voy a meter JavaScript. En JavaScript los comentarios son con 2 /. Archivo para dibujar
canvas. Muy bien, aquí voy a empezar a dibujar el canvas. Sin embargo, antes de dibujar el canvas tenemos que hacer un repaso básico a la teoría de JavaScript. Una teoría muy básica, porque ese no es un curso de JavaScript, pero una teoría definitivamente importante. Bien, vamos a ver. Lo primero que debes saber sobre JavaScript son las variables. Las variables son elementos donde almacenamos un valor. Eso es una variable. ¿Para qué sirven las variables? Sirven para no tener que repetir muchas veces un valor, o tal vez para encerrar algo más complejo, no solamente un valor. Dentro de una variable podemos meter toda una función que tenga, por ejemplo, 50 líneas, todo eso meterlo en una sola variable, y con una sola variable podemos referenciar a esa función más adelante. Podemos luego cambiar el valor de las variables y actualizarlos en nuestra aplicación. Les pongo un ejemplo. Tú podrías poner var puntaje igual 0. Vamos a suponer que estás programando un juego. Y luego, cada vez que el participante, cada vez que el participante logra un objetivo, cada vez que el jugador logra un objetivo, ese puntaje se suma. Entonces, podemos hacer algo sencillo. No es así, es un poquito más complejo, pero simplificándolo. If win, o sea, si el participante gana, puntaje más. Entonces, cada vez que el participante gane, esta variable puntaje que tenía 0, luego va a tener 1, luego va a tener 2, luego va a tener 3, y así su puntaje se va a acumular. Obviamente es más complejo que esto, pero eso es una idea de las variables. Otro ejemplo, como yo puse en clase, yo puedo poner variable profesor y asignarle el valor, el signo igual asigna un valor, es decir, mete el valor a la variable. Asignarle el nombre Álvaro, ¿ok? Ese es el nombre del profesor. Muy bien, entonces luego durante mi aplicación, mientras voy desarrollando, escribiendo mi programa, mi aplicación, cada vez que yo use la variable profesor, cuando ejecute la aplicación, esa variable profesor se va a reemplazar por Álvaro, porque ese es el nombre que tiene. Genial, ese es el valor que tiene almacenado. Eso me evita a mí tener que escribir Álvaro varias veces. Sin embargo, tú te preguntarás, pero profesor y Álvaro tienen casi las mismas letras, aparte que Álvaro tiene las comillas y bueno, no hay gran ahorro de tiempo. Sí, pero ¿qué tal que luego estás desarrollando la aplicación y tu cliente viene y te dice, mira, ¿sabes qué? En esta aplicación no deben verse solo los nombres, sino también los apellidos. Ok, entonces tendrías que poner Álvaro Felipe en todas las partes donde aparecía Álvaro y tener que reemplazarlo a mano. Sería un caos. Sin embargo, como está en una variable, tú vas a la variable y reemplazas Álvaro por Álvaro Felipe y se reemplaza en todas las partes en las que aparecía la variable profesor. Ese es un ejemplo sencillo de por qué es tan útil usar variables en programación. ¿Ok? Muy bien, esas son las variables. Por otro lado, debemos tener en cuenta los tipos de datos. Voy a poner acá un comentario chiquito, variables. Debemos tener en cuenta ahora los tipos de datos. Hay muchos tipos de datos, pero hay tres tipos de datos primitivos en JavaScript. Los tipos de datos son los tipos de información, de valores. Los tipos de datos son los siguientes. El primero es string. Por ejemplo, vamos a crear variables y le vamos a asignar valores, ¿sí? Por ejemplo, var, lo que ya hice hace un momento, ¿no? O vamos a ponerle var estudiante y le vamos a llamar Carlos, por ejemplo. En este caso es un string. Un string es una cadena. Un string es un conjunto de letras y números. No importa si tiene significado o no. Para nosotros eso significa un nombre. Para el browser, para el sistema, para la computadora, esto no significa nada. Es simplemente un conjunto de letras y números. Acá no hay números, pero podría haberlos. Podría. Siempre se ponen entre comillas los strings. Siempre, siempre, siempre. Mientras que también tenemos otro tipo, por ejemplo, edad. Vamos a decir que este estudiante tiene como edad, por ejemplo, 28 años. Ahora, esto es un número y como tú te darás cuenta, los números no van entre comillas. Solamente los strings van entre comillas. Yo podría poner un string así. Y este 28 y este 28... aunque son el mismo valor en teoría, pero ese es un string y ese es un número. JavaScript no los va a tomar igual.
Los números se utilizan para hacer cálculos. Por ejemplo, este 28 yo lo puedo dividir entre 2 y me va a salir 14. Pero si fuera un string así, yo lo divido entre 2 y me va a dar error, porque yo no puedo dividir un string entre un número. ¿Ok? Entonces, esa es la diferencia. Las comillas no son por las puras. Las comillas son para indicarle a JavaScript que esto es un string y debe tratarlo como string. Esto es un número, por lo tanto puede hacer operaciones, puede multiplicarlo, dividirlo, sumarlo, etc. Y por último tenemos, por ejemplo, la variable, las variables o los tipos de datos booleanos, perdón. Booleanos o boolean. Los booleanos son tipos de datos de verdadero o falso. Eso se utiliza muchísimas veces en programación, muchísimas veces, porque nos permite comprobar condiciones. Por ejemplo, si una condición se cumple, sucede una cosa, y si no se cumple, sucede otra. Entonces, true significa verdadero, o para ponerlo sencillo, significa sí, afirmación. Y false, vamos a poner acá, puede tomar los valores true, o puede tomar los valores false. True también puede ser 1, false puede ser 0, etc. Es mucho más amplio, pero no voy a entrar en eso porque es complicarnos. Simplemente recuerda que true significa sí y false significa no. Entonces, mira, acá estoy diciendo var casado, estoy hablando del estudiante, ¿no? ¿Está casado? Sí. Le estoy poniendo true. O yo podría poner false y decir que el estudiante no está casado. Eso podría ser súper útil en mi aplicación. Y luego podría decir, por ejemplo, if casado y hacer algo, ¿no? Hacer algo si es que fuera casado. Solo en ese caso. Así es como se van construyendo aplicaciones. Muy bien. Lo siguiente que debes saber en JavaScript es los objetos. Es largo de explicar el tema de los objetos, es bastante largo y no voy a detenerme en eso, pero para resumirte la idea te podría decir que casi todo en JavaScript es un objeto, prácticamente todo. Estas variables ya son objetos en sí. No todo es objeto, pero casi todo, prácticamente el 99% de elementos en JavaScript son objetos, ¿ok? Entonces, lo que debemos saber es que los objetos tienen dos cosas súper importantes y con eso vamos a trabajar mucho en Canvas. Tienen propiedades y métodos, ¿ok? Las propiedades, como su nombre lo dice, son características. Son características. Mientras que los métodos son funciones, es decir, que hacen algo, realizan algo. Te pongo un ejemplo. Una característica de un carro puede ser su color. Una característica de un carro puede ser su número de puertas, o el año de fabricación, o la marca. Son características, por lo tanto serían propiedades. El auto sería el objeto. Mientras que acelerar sería una función de ese carro. Frenar sería una función también de ese carro. Transportar sería una función de ese carro. Entonces, pongamos ejemplos. Vamos a decir que, bueno, voy a ponerlo como comentario para que no me marque error acá. Ejemplo. Para el objeto carro. ¿Ok? Vamos a imaginar que tenemos un objeto carro. Entonces yo digo carro.color. Carro.color. Y digo ahí, por ejemplo, que es red, es decir, es rojo. Muy bien. Como es un string, lo pongo entre comillas. Esto es una propiedad, es una característica. O pongo carro.year. Recuerda que no puedo poner ñes. Entonces no puedo poner año, así que le pongo year. Carro.year es, por ejemplo, es un carro del 2015, es un carro del año, por ejemplo. Muy bien. Estas son propiedades del objeto. Pero también puedo decir, por ejemplo, carro.acelerar y ponerle, por ejemplo, ahí un parámetro entre los paréntesis que diga, por ejemplo, 100. Y digamos que vamos a ponerlo como string nada más, o como número para hacer cálculos, 100. Que sería, digamos, 100 kilómetros por hora. Lo primero que te vas a dar cuenta es que las propiedades usan el signo igual para definir un valor. Mientras que los métodos
usan paréntesis. Estos paréntesis podrían estar así, vacíos, o podrían estar con un valor o varios valores dentro que se llaman parámetros. Esos parámetros son datos con los cuales el método hace algo. Te pongo un ejemplo sencillo. Podríamos decir que un método es sumar. Entonces, nosotros ponemos, te pongo un ejemplo, ponemos A, B. Esta es una función. Y luego decimos return A más B. Entonces le estoy diciendo con este método que le pasemos dos datos, le pasemos dos datos entre paréntesis y esos datos los va a sumar. Entonces si luego más adelante en mi programa yo pongo sumar y entre paréntesis pongo 5,7, este método me va a devolver el resultado 12. ¿Se entiende? Porque ya le dije antes al método que me sume los dos valores que haya puesto entre paréntesis. Es más complejo, pero esto te basta para entender básicamente el funcionamiento de los métodos. Los métodos pueden tener vacíos los paréntesis sin nada o podríamos meterle valores ahí entre los paréntesis para que hagan algo. Pero en resumen, los métodos, miren, vamos a poner acá. Este es propiedad. Este de aquí también es propiedad, como tú puedes ver. Y este de aquí es método, porque hace algo. Las propiedades son solamente características. Y como tú puedes ver, las propiedades se juntan al objeto con un punto. Carro.color, carro.gear, carro.acelerar, etc. ¿Ok? Esa es la sintaxis. Muy bien. Por último, para terminar con esta introducción a JavaScript, por último tenemos que entender la diferencia entre get y set para las propiedades. Bueno, también para los métodos, pero en general en JavaScript, ¿no? Get y set son términos en inglés. Get significa obtener o recuperar y set significa definir o establecer. ¿Cuál es la diferencia? Que con get obtengo un valor. O sea, necesito un valor que ya existe ese valor, y usando get lo obtengo. Get no es un método, no es una propiedad, es una, digamos, un uso, una forma de decir, por decirlo así. Y set es definir un valor que no existe. Yo lo voy a definir. Por ejemplo, pregunto yo, en la línea 4, cuando puse var profesor Álvaro Felipe, ¿este es un get o un set? En este caso es un set. Algunos se confundirán y dirán, no es un set, es un get porque este nombre es el nombre del profesor, por lo tanto sí existía el nombre y yo simplemente lo estoy obteniendo. No, porque estamos hablando de datos que vivan en tu aplicación. Y esto no vive en tu aplicación. Este es un nombre que yo he definido. Yo he definido que el profesor para mi aplicación se va a llamar Álvaro Felipe. Para mi aplicación, para mi archivo JavaScript. ¿Ok? Yo podría, por ejemplo, miren, otro ejemplo de un get, perdón, de un set. Esto es un set. Si dije get hace un momento ya me olvidé, pero si dije get me confundí. Otro ejemplo, si yo digo var mascota igual perro, por ejemplo. Esto es un set. He definido un valor para la variable mascota. Lo he definido. Mientras que si yo pusiera, por ejemplo, window inner width, en ese caso estoy obteniendo el ancho de la ventana. Lo estoy obteniendo. Por lo tanto, en ese caso es un get. Estoy obteniendo un valor. Esa es la diferencia. Con get obtengo valores que ya existen, como acá. El ancho de la ventana ya existe. Y si yo lo necesito para algo de mi aplicación, pues lo obtengo de esta manera. Y esto es un get. Y si yo tengo que definir un valor que no existe, yo tengo que definirlo porque lo necesito para mi aplicación, es un set. Ok, esas cositas son las que vamos a ver en Canvas. Hecha esta introducción a Canvas, vamos ya a empezar a dibujar. Voy a borrar todo esto, no hay ningún problema porque ustedes tienen ya los archivos para descargar en la página web, así que no hay ningún problema con que borre esto. Así que vamos a empezar a dibujar con Canvas.
Lo primero, vamos a poner así, sí, unos comentarios acá. Lo primero que debes hacer es obtener el elemento canvas del HTML. ¿Cómo se hace eso? Se hace con un método de JavaScript y como tú sabes, los métodos se aplican a un objeto. En este caso vamos a aplicarlo al objeto documento. ¿Y qué cosa es el objeto documento o document? El objeto document es el objeto que representa a todo el body de tu página web, de tu HTML. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es esto. No me voy a complicar más, tú solamente recuerda este método que es getElementById. Como tú ves, es un método porque tiene los paréntesis. Y si tú entiendes algo de inglés, te darás cuenta que es muy fácil de entenderlo. Y si no, te cuento. GetElement. Get, el mismo nombre te dice get. Hablamos hace un momento de get y set, ¿se acuerdan? Get es obtener. Entonces aquí estoy obteniendo un elemento por su ID. ¿Y se acuerdan que le habíamos dado un ID al canvas? ¿Qué ID le dimos? Le dimos el ID myCanvas. Perfecto. Entonces aquí entre paréntesis yo tengo que pasar ese ID. Entonces le pongo myCanvas. Y de esa manera ya he obtenido el canvas desde JavaScript. Ya lo obtuve, perdón. El detalle es que esto no es muy práctico porque cada vez que yo quiera trabajar tendría que volver a recuperar el elemento haciendo todo esto. Cada vez que quiera dibujar una línea, un trazo, lo que sea, tendría que volver a hacer esto. Es difícil de escribir porque hay que escribirlo a cada rato y también es difícil para el navegador porque cada vez que tú escribes esto le estás pidiendo al navegador que haga una consulta al DOM, es decir, al HTML. Y si el navegador se pone a hacer consultas a cada rato, la aplicación se va a volver más lenta, porque le estás haciendo trabajar más de lo debido. Entonces, lo recomendable aquí es encerrar esto en una variable. Por eso les hablaba antes de las variables. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Var canvas, le voy a llamar canvas a mi variable y le pongo el signo igual y listo. Listo, ya lo tengo, miren. Ya guardé el elemento canvas del HTML en una variable. Ahora, cada vez que necesite referirme al elemento canvas, simplemente usaré la variable canvas y no tendré que escribir todo esto. ¿Ven qué útiles son las variables? Ahora, vamos a ver si todo está funcionando. Vamos a poner un alert canvas. Guardo. Y fíjense que me sale en la alerta. Me sale object HTML canvas element. He pasado el método alert de JavaScript y le he pasado como parámetro la variable canvas que tiene este elemento. Y miren que la alerta me lo muestra. Me dice que tengo un object canvas. Otro método, otra forma de mostrar si todo está bien y que se usa mucho en JavaScript es console.log. Y entre los paréntesis tú pasas los valores que vas a mandar a consola. En este caso igual canvas. Es muy parecido al alert, pero nos da mucha más información. El alert simplemente nos dijo que era un object canvas, nada más, pero la consola nos va a decir muchas cosas más. Para mostrar la consola presiono F12 en el navegador y me aparece ahí el inspector con muchas cosas. Quizás te aparezca a ti acá, no directamente en la consola, pero simplemente haces clic en consola y mira qué me dice la consola. Me dice que en la línea 3 de canvas.js, mira acá, línea 3, ¿ves? Tengo o he llamado al objeto canvas, que es canvas con el ID myCanvas, el width 500 y el height 500. ¿Ves? Que es justamente lo que tengo en el HTML. Eso me indica a mí que lo hice bien. Entonces no estaría mal que tú, como estás comenzando, pases un console.log y entre paréntesis canvas y veas tu consola para saber si lo hiciste bien. Si tu consola no te devuelve lo que hemos visto y te devuelve un error o te dice null, undefined o algo similar, es que algo has hecho mal y tendrías que revisar tu código. Ok, listo. Paso 2. Obtener el contexto. Obtener el contexto. Muy bien. El contexto es sobre el cual vamos a dibujar.
Inicialmente era 2D nada más, ahora tenemos WebGL para gráficos en 3D, pero nosotros vamos a dibujar en un contexto 2D nada más. Entonces lo que vamos a hacer es que al objeto Canvas, esto es un objeto. Ya sabes que en JavaScript prácticamente todo es un objeto. Entonces, como es un objeto, tiene métodos. Y existe un método de Canvas, ya existe, no hay que crearlo, que se llama getContext. Context, ahí está. Y entre comillas, tengo que pasarle 2D. Ok, y ese es el contexto sobre el cual voy a dibujar. Voy a hacer gráficos 2D. Muy bien, pero nuevamente como hicimos en la línea número 2, es recomendable meterlo en una variable. Entonces voy a poner var ctx igual canvas getContext 2D. Entonces, en vez de hacer esta operación a cada rato, simplemente llamo a ctx. Tú también podrías ponerle context o podrías ponerle mi dibujo. En realidad es como tú quieras, en serio, es como tú quieras. Las variables tú las defines como tú quieras. La única cosa que debes tener en cuenta es que tengan un nombre coherente. ctx tiene sentido. Y si tú quieres, podrías poner C nada más para ahorrarte la escritura. Vamos a poner C. En la clase pusimos ctx, pero al final de cuentas las variables pueden llamarse como tú quieras. Ok. Entonces ahí lo tengo. En C va a estar mi contexto 2D sobre el cual voy a dibujar. Y yo voy a dibujar sobre C, sobre el contexto. No voy a dibujar sobre el canvas directamente. ¿Ok? Tenlo muy, muy en cuenta. Entonces, ya tenemos eso. Y el paso 3 acá es entender el sistema de coordenadas. El sistema de coordenadas es muy sencillo, muy, muy sencillo. Primero se basa en píxeles. Segundo, el punto 0, 0, 0. Acuérdate que X es la horizontal y Y es la vertical. El punto 0, 0, 0 en X y 0 en Y es aquí, arriba a la izquierda. Y los positivos en X van hacia la derecha y los positivos en Y van hacia abajo. Por lo tanto, el punto central, aquí donde está la flechita, este punto central sería 250, 0. Así se escriben las coordenadas, mira. Se escriben X, Y. Entonces, esto de acá se escribiría 250, 0. Acuérdate que este cuadrado es de 500 por 500. Entonces, 250 en X, 0 en Y. El punto central del cuadrado sería 250, 250. 250 en X, 250 en Y aparecería por ahí. Vamos a ver algo que me recomendó un amigo por el correo, un participante del curso. Ah, miren qué bonito. Me recomendó un programa, le quiero agradecer mucho porque me ha gustado el programita que me recomendó. Chiquitito, chiquitito, pero súper útil, que me permitía dibujar y hacer zoom. Por ejemplo, si yo hago esto, puedo dibujar en la pantalla y a veces es útil para mostrar algunas cosas, ¿no? A veces es súper útil. Perfecto. Y también puedo hacer zoom si hago esto y hago un zoom cuando quiero mostrar algún elemento con más detalle. Muy bien, muy bien. Uy, vete. Ya está. Ok, entonces, habiendo aclarado todo eso, vamos a comenzar a dibujar. Muy bien. Número 4. A dibujar. A dibujar. Perfecto, entonces comencemos. Comencemos. Lo primero que vamos a hacer, vamos a dibujar líneas. ¿Ok? Primero, líneas. ¿Cómo dibujamos líneas? Para dibujar líneas, lo primero es usar el método mob2. Cuando dibujamos líneas, una línea tú sabes que necesita dos puntos, un punto inicial y un punto final. Con 2 puntos ya tienes una línea. Entonces necesitamos el punto inicial y el punto final. El punto inicial de toda línea, o de la primera de las líneas, sería con mob2. Entonces vamos a decir que quiero una línea que comience al centro.
Y como tú sabes, el centro es 250,250. Muy bien. Luego, uso el método line2 para indicar el punto final de la línea. Y si yo quiero que este de aquí, ¿cómo se dibujaba? Así. Este de aquí, pero mi pulso me falla. Pero bueno, se entiende. Este de aquí sea el punto final. Las coordenadas serían 0 en X, 500 en Y. Entonces pondría acá 0,500. Y ahí lo tengo. Guardo y no hay ninguna línea dibujada. ¿Por qué no hay ninguna línea dibujada? Porque solamente he definido los puntos. Hay un método obligatorio para dibujar líneas. Obligatorio. Si tú no llamas a este método, las líneas no se dibujan. Ese método es stroke. Mira, llamo al método stroke y la línea ya se dibujó entre los dos puntos que yo había definido. Esto es muy bonito, muy, muy bonito. Ahora, ¿qué tal que yo quiero que de aquí parta otra línea hacia acá? ¿Qué tal? Yo podría poner c.line2, ¿no? Pero debes tener en cuenta que si yo continúo dibujando líneas, el primer punto de la línea siguiente va a ser el último punto de la línea anterior. En otras palabras, este de acá. Ahí va a comenzar la línea número 2. No va a comenzar acá. Va a comenzar donde terminó la anterior porque es un solo path, una sola ruta. Ahorita te voy a explicar en más detalle eso. Vamos a hacer la prueba. Por ejemplo, line 2, 500, 250. Y vamos a ver qué sucede, ¿sí? Guardo y se dibuja una línea a 500 en X, es decir, todo el ancho, 250 en Y, es decir, la mitad del alto. Y empieza justo donde terminó la línea anterior. Yo podría hacer una tercera línea que una estos dos segmentos. Y pondría c.line2 hacia 250, 250. Y ahí he unido los tres segmentos y he dibujado un triángulo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy bien, acabo de dibujar un triángulo. Sin embargo, ¿qué pasa cuando tú quieres crear una línea independiente? ¿Qué tal que ahora yo quiero crear una línea de aquí hasta por acá? ¿Qué tal? Si yo sigo haciendo line 2 acá, se van a dibujar las líneas por otro lado. O sea, la nueva línea va a comenzar acá, en el punto donde terminó la anterior. Para evitar eso, tú tienes un método llamado c.beginPath. Ese método lo que hace es que se cree una nueva ruta. Entonces ya los nuevos trazos van a ser independientes de los anteriores. Entonces ahora sí puedo poner mob2 y me muevo al punto 0, 0, por ejemplo. Y aquí hago cline2 y lo voy a pasar, por ejemplo, por aquí, que sería unos 150, 200, 200, ¿ya? 200, 200. Pero está fuera del paréntesis. Ahorita lo corregimos. Y no se dibuja nada. Bueno, tú sabes que necesito el método stroke, si no, no se dibuja. Perfecto, se acaba de dibujar una línea y ves que la línea comenzó acá, con total independencia del resto. Ahora, ¿qué tal que tú quieres ponerle colores a las líneas? Porque todo está negro y pues los dibujos tienen la gracia de los colores, ¿no? Sin los colores, ¿cómo le hacemos? Para eso tenemos unas propiedades, ya no son métodos, son propiedades. Por ejemplo, tenemos la propiedad stroke style. Y como es propiedad le ponemos el signo igual. ¿Ya? Y le vamos a pasar un color. Por ejemplo, el color green, que es verde. Como es un string, y yo ya expliqué en la introducción a JavaScript, tengo que ponerlo entre comillas. Con eso le doy color verde a esta línea. Guardo y el color verde no se ha aplicado. ¿Sabes por qué no se ha aplicado? Porque en la línea 19 ya dibujé la línea. La línea se dibujó en la línea 19 del archivo, ya se dibujó este trazo.
Por lo tanto, la línea 20 no tiene ningún efecto porque el trazo, el segmento, ya fue dibujado. Pero si yo subo esta propiedad antes del método stroke, vamos a ver qué pasa. Guardo y mira cómo ahora sí se aplica. Entonces ahí tienes una gran lección. Las propiedades o todo lo que apliques a las líneas tienen que aplicarse antes del método stroke, porque el método stroke dibuja la línea y ahí terminó. Veamos, igual yo puedo poner line width para indicar el ancho de la línea. Entonces la línea puede tener, por ejemplo, un ancho de 20, súper ancha. No le pongo comillas porque ahora es un número. Guardo y mira que la línea es bastante gruesa. Hay muchas más propiedades sobre líneas, pero esto es solamente una introducción. Ya tú puedes ir investigando mucho más. Lo que sí te quiero contar, voy a comentar todo esto de acá. Lo que sí te quiero comentar es que podemos nosotros también cerrar rutas. Por ejemplo, mira, C, begin, path. Y ahí voy a poner un mob2. Y le voy a poner un... Mira, voy a hacer un truco. Y voy a meter en variables. Voy a crear la variable w. Y ahí voy a meter un valor, canvas.width. Y vamos a ver si todo está bien. Y le paso un alert con w. Y me sale 500. Perfecto. Significa que ahora dentro de la variable w está el ancho del canvas. Esto es un get. He obtenido el ancho. Y también voy a hacer lo mismo para la altura. Var h igual a canvas.height. Estas son propiedades del mismo canvas. Son cosas que yo no me invento. Cada vez que tú quieras saber el ancho de un canvas, usas esto, canvas.width, y quieres saber el alto, canvas.height. En este caso, he encerrado esos valores en variables. Así que ahora puedo hacer cálculos, porque esto es programación. Por ejemplo, mira, yo puedo hacer alert w más h. Guardo, y el resultado es 1000. Los ha sumado. Los ha sumado. ¿Y qué tal que yo pongo w más h más 10? Hoy tengo que volver a recargar y me dice 1010. ¿Se dan cuenta? Está haciendo la operación. Entonces, por ejemplo, eso me ayuda mucho a trabajar porque si yo quiero la mitad absoluta del rectángulo, puedo poner 250 por 250 porque sé las medidas. Pero ¿qué tal que no las supiera o que las olvidé? No voy a estar yendo a revisar a cada rato el archivo HTML. En ese caso lo que haría simple y sencillamente es poner W entre 2, H entre 2 y ya es la mitad. Luego me voy a mover, por ejemplo, line 2 hacia, por ejemplo, vamos a decir W con el asterisco 0.75 para hacer pues 3/4 y igual con Y, que sería H por 0.75. Si tú te das cuenta acá lo que le estoy diciendo es, muévete a los 3/4 de W. Los 3/4 de W deben ser por acá, ¿no? Y muévete a los 3/4 de Y, de la altura. Muévete a los 3/4 de H, perdón. O sea, las 3/4 partes de la altura. Las 3/4 partes de la altura deben estar por acá también. Entonces, hasta por aquí se va a mover. Ahora quiero otra línea. Miren, empezamos acá. Nos hemos movido. Voy a hacer los dibujos por aquí. Empezamos al centro. Nos hemos movido hasta acá por ahora. Ahora quiero moverme hasta acá. ¿Sí? Entonces, voy a hacer nuevamente un line 2 y W por 0.25. Y el H es igual, porque la altura va a ser igual. Solamente me muevo en la horizontal. Entonces, H por 0.75. Guardo, y como tú sabes, no se va a mostrar nada hasta que yo invoque al método stroke que dibuja la línea. Guardo y ahí lo tengo. Muy bien, ya dibujé esto. Si yo quiero cerrar el triángulo, yo podría crear una tercera línea que vaya desde aquí hasta acá.
Pero existe un método muy bonito que se llama ClosePath, que te va a servir mucho. Justamente es para cerrar las rutas. Con ClosePath se cierran estos segmentos. Mira, ¿ves? Ya se cerró. No necesito dibujar la última línea. Y no importa dónde esté el último segmento. No importa si el último segmento estuviera por acá. ClosePath siempre une el primer segmento con el último y genera una línea recta que los une. Listo. ¿Qué tal ahora? Miren, vamos a aplicarle un poquito de estilo a esto. Vamos a poner, como ustedes ya saben, Stroke Style. Como tú ya sabes, tiene que ser antes de Stroke, antes del método Stroke. Stroke Style, por ejemplo, Red. Ahí está la línea roja, qué lindo. Y Line Width, por ejemplo, 5. Ahí está nuestro triángulo. Qué lindo, qué bonito ha quedado. Ahora, ¿qué tal que yo quiero fondos de color? Color de relleno, color de fondo. Para eso existe un método llamado Fill Style. Perdón, una propiedad. Fill Style. Similar a Stroke Style. Algo que debes recordar en Canvas. Capaz ya te diste cuenta, pero te lo pongo por acá. Es lo siguiente. Fill es igual a relleno. Y stroke es igual a el borde. Tenlo en cuenta. Fill es el relleno, stroke es el borde. Por eso que con stroke dibujamos el borde. Pero no hay relleno. Para eso necesito fill style y le pongo un color, por ejemplo, yellow. Yellow. Guardo y todavía no hay color de fondo. Porque necesito el método fill. Así como el método stroke me dibuja las líneas, el método fill me dibuja el relleno. Guardo y ahora ya tengo un triángulo con el fondo amarillo. ¿Qué tal? Igual tú puedes poner cualquier color. Puedes poner colores en hexadecimal, colores en RGB, colores en RGBA, no hay ningún problema. El que tú quieras. Bien, entonces ya hemos visto esto. Vamos a ver ahora, por ejemplo, cómo dibujar un rectángulo. Los rectángulos los podríamos dibujar también con Mob 2, Line 2, Line 2, hasta cerrar toda la línea. Pero hay una manera más sencilla de hacerlo. Vamos a comentar esto también. Y te cuento que existe el método c.rect, el método rect, que necesita 4 parámetros muy sencillos. Necesita x, y, w, h. X, y, como tú te imaginarás, son las coordenadas del punto inicial del rectángulo. ¿Cuál es el punto inicial? El superior izquierdo. W es el ancho del rectángulo, h es el alto del rectángulo. Probemos. 10, 10, en ese punto va a comenzar el rectángulo. El rectángulo va a medir 300 de ancho y 100 de altura. Guardo y no se ha dibujado nada. Porque como dije, tú necesitas el método stroke para dibujar las líneas o el método fill para dibujar el relleno. ¿Qué tal que yo pongo c.fill? Se muestra un relleno, mira. Es negro de manera predeterminada, pero ya se dibujó. ¿Ves? Y si yo no paso fill, sino que uso stroke, se dibuja la línea. Pero estaba ahí el cuadrado. Perdón, el rectángulo. Recuerda esto que puse por acá. Fill, relleno, stroke, borde. Sin embargo, tenemos un par de métodos más para rectángulos. Por ejemplo, si tú quieres solamente el borde del rectángulo, podrías hacerlo rápido así, mira. Podrías hacer stroke, rect, que se sobreentiende, ¿no? Stroke es borde y rect el rectángulo. Y le vamos a pasar los mismos parámetros. Los mismos parámetros. Guardo y es absolutamente lo mismo. O tú podrías usar fill, rect, para dibujar el relleno directamente. Como ves, ya no necesitas ni el método stroke ni el método fill, porque ya al decir stroke rect o fill rect ya estás incluyendo el método fill y el método stroke en cada caso. Muy bien. Dos cosas más que nos faltan sobre Canvas. Lo primero es ver cómo se dibujan los círculos. Veamos, los círculos se dibujan con el método arc.
En realidad el método arc, como tú te imaginarás, es para arcos, no necesariamente para círculos. Puede ser un semicírculo, puede ser un área pues más pequeña. Pero los círculos tienen los siguientes parámetros entre los paréntesis. Bueno, el método arc tiene x, y, que son las coordenadas del centro, tiene r, que es el valor del radio, tiene también el ángulo inicial, start angle, tiene también el ángulo final, que es end angle, y por último tiene la rotación. ¿En qué sentido va a ir? Voy a comentar esto para tenerlo como referencia y voy a escribir acá, ahora sí, mi código JavaScript. C.arc y vamos a ponerle ahí los valores. Quiero que empiece justo, quiero que su centro sea el centro del canvas. Entonces uso W entre 2, H entre 2. Muy bien. ¿Qué parámetro viene después? R, el radio. Quiero que tenga 200 de radio. Va a ser un círculo grande. Ahora necesito el ángulo de inicio y el ángulo final. Ok, para eso voy a hacer unos trazos por acá y les cuento. El ángulo, si nosotros trazamos una cruz y suponiendo que ahí dibujamos la circunferencia, esto de acá es 0. Esto de acá es 90. Esto es 180 y esto es 270. En ese sentido se cuentan los ángulos. Entonces, mira, creo que no puedo escribir si no salgo de la herramienta dibujar. Me gustaría que se quede el dibujito y yo pueda seguir escribiendo, pero no importa, creo que se captó la idea. Miren, ¿qué tal que si yo le pongo que el ángulo de inicio sea, por ejemplo, 20 y el ángulo final sea 200, por ejemplo? Guardo. Y como sabes, no se va a dibujar nada hasta que ponga el método stroke. Muy bien, 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 muy bien. Oh, me equivoqué de algo. Miren, vamos a volver a dibujar. Me equivoqué en algo muy, muy, muy importante. Bueno, se dibujó el círculo, pero mi intención era que no se dibuje el círculo, sino un pedazo nada más del círculo. Pero al menos es del círculo y se ve muy bonito. Mi intención era la siguiente, miren. Mi intención era explicar lo siguiente. Igual, volvamos a la cruz. Y eso está bien. 0, 90 grados, 270, perdón, 180 acá, 180 y acá 270. Tú sabes que todo es 360, toda la vuelta. Muy bien. Sin embargo, cuando medimos ángulos de rotación, se usa también una unidad de geometría, o bueno, o de trigonometría, que es más correcto, que son los radianes. Pero para no complicarte la vida hablándote de geometría, que tal vez no te importa, pero debería importarte en el futuro si quieres dedicarte al diseño web, esto de acá es pi entre 2. Pi es 3.14, 15, 9, etc. Es una constante matemática. Esto de acá es pi. La mitad de una vuelta es pi. Esto es 3, pi por 3 cuartos sería, ¿no? ¿Correcto? Sí. No, me estoy equivocando. Pi por, digamos que es pi más pi entre 2. Y por último, este de acá sería 2pi. En resumen, toda la vuelta es 2pi. Y la mitad de vuelta es pi. Y cada cuarto de vuelta es la mitad de pi. ¿Por qué lo digo? Porque lo vamos a usar cuando definamos los ángulos. Acá yo puse 220 y me equivoqué porque tú no vas a usar estos valores de 0, 90, 180. No, vas a usar valores de pi. Entonces tú dirás, entonces yo tengo que escribir acá, por ejemplo, 3.14 y acá, por ejemplo, el doble que sería 6.28. Sí, es la respuesta. Sí, tienes que hacerlo así. Guardo. Y mira, ¿ves? 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 Es así.
Claro, el detalle es que estar haciendo estas operaciones puede ser un poco molesto. Para eso podemos meterlo en una variable. Podemos hacer que var g de giro, yo le voy a llamar así, g de giro, sea igual a mat.pi por 2. Porque tú sabes que 2pi es una vuelta completa. Entonces, g de giro, un giro es mat.pi por 2. ¿Qué cosa es esto de mat.pi? Es una constante de JavaScript. Esto ya existe en JavaScript. Cada vez que yo pongo mat.pi, JavaScript invoca al número pi. 3.1415,9, etc. Entonces ya no tengo que escribirlo, ya tengo g. G es una vuelta completa. Entonces, ¿qué tal que yo quiero comenzar el círculo en 0 y quiero terminarlo, por ejemplo, en g entre 2, o sea, en la mitad de un círculo? Guardo y ahí está. El detalle es que se ha dibujado al revés, en el sentido opuesto, ¿no? Hace un momento estaba dibujado así, ahora se ha dibujado por abajo. ¿Por qué es esa diferencia? Hay un último parámetro que tú le puedes pasar true o false. False es la manera predeterminada. Y aquí viene un quebradero de cabeza, un quebradero de cabeza. A mí me mareó mucho al comienzo también, y esas sí son cosas que me molestan mucho, tanto de JavaScript como de CSS. Me incomoda que no sigan los estándares matemáticos y que se inventen sus propios estándares, porque nos complican mucho la vida. Pero igual te cuento, mira, volvamos a lo anterior. Tenía mi cruz y tenía que, esto es, por ejemplo, 0. Bueno, pongámoslo de otro modo. El sentido en el que se cuentan los ángulos siempre es así. Siempre es así. Siempre. El sentido en el que se cuentan los ángulos. ¿Cuáles ángulos? Los que he puesto acá. El ángulo inicial es 0 y el ángulo final es g entre 2, la mitad de una vuelta. Por lo tanto, como siempre se cuentan los ángulos en este sentido, en el sentido de las agujas del reloj, es por eso que automáticamente la curva aparecía por abajo. De manera predeterminada aparece por abajo. Sin embargo, yo podría hacer que la curva se dibuje en sentido contrario. Podría ser que se dibuje en sentido contrario cambiando el valor aquí a true. Miren, true, cambia la curva y en vez de dibujarse por acá, se dibuja por arriba. Pero con lo siguiente te voy a romper la cabeza. Te va a explotar la cabeza un rato. Voy a poner g por 0.75. Es decir, 3/4 de vuelta nada más. Guardo. Y mira, a más de uno se le va a romper la cabeza acá. Porque tú dices, oye, acá has puesto 3/4 de vuelta. Y si yo comienzo en 0, ¿no? Si yo comienzo en 0, 3/4 de vuelta, y el true me indica que se va a dibujar la curva, ¿se acuerdan? En el sentido opuesto, en el sentido antihorario. Por lo tanto, aquí recién es 1/4 de vuelta. Acá es 2/4 de vuelta y acá es 3/4 de vuelta. Entonces debería haber todo esto. ¿Por qué solamente hay esto? ¿Por qué? No entiendo. ¿Y qué tal que yo quito esto? Y ahora sí hay todo. ¿Por qué? Hay una manera en que tú lo puedes entender, tal vez si no quieres complicarte la vida con esto. Yo te voy a explicar la teoría y luego te voy a enseñar un truco para que tú lo entiendas rápido en otras circunstancias. La teoría es la siguiente. Y luego te enseño el truquito. La teoría es la siguiente. Volvamos a este eje de coordenadas y a nuestro círculo. Siempre los ángulos se cuentan en este sentido. Siempre, siempre, sin excepción. El true o el false que tú le pones acá no cambian esta dirección en la que se cuentan los ángulos. Jamás la cambian, jamás, nunca, por nada del mundo. Por lo tanto, si yo comencé en 0, como vemos acá, comencé en 0, que es este de aquí, y terminé
en 3/4 de vuelta, este es el 0, el 3/4 de vuelta es acá. Siempre es acá. No porque le ponga true o le ponga false va a cambiar este lugar. Siempre va a ser aquí. Es decir, el inicio de mi arco va a ser aquí y el final aquí. Siempre, 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 siempre. Lo único que cambia este true o false que pasamos aquí es en qué sentido se va a dibujar el arco. Porque el punto inicial y final ya se definieron. Ya se definieron. Entonces, como este es el punto inicial, de manera predeterminada, sin pasarle ningún parámetro al final, yo podría borrar la coma y borrar el true, se va a dibujar la curva en el sentido predeterminado, como tú ves. Pero si yo le pongo false, se va a dibujar en el sentido opuesto, pero siempre respetando el punto inicial y el punto final. Siempre respetando el punto inicial y el punto final. Ok, si eso te parecía un poco confuso, ¿cuál es el truco? El truco para recordarlo es muy fácil. De manera predeterminada, siempre, 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 el arco va a ir en sentido de las agujas del reloj. Siempre. ¿Ok? Siempre va a ir en el sentido de las agujas del reloj. O sea, 0, 3/4 de vuelta. 1/4, 2/4, 3/4. Perfecto. Y si yo le pongo true acá, se va a llenar el espacio que falta. True. Me faltaba este pedacito, ese se llenó. Esa es la manera rápida de recordar sin hacerte todo el lío anterior. Siempre se cuenta en el sentido de las agujas del reloj y si yo le paso true al final, se rellena solo el espacio que faltaba. Nada más. Mira, ¿qué tal que yo le pongo acá G por 0.25? Guardo. Ok, comienza acá en 0.25 y termina acá. Si yo le pongo true, se va a llenar el otro pedazo, ¿no? El pedazo que falta, claro. True, el pedazo que falta. ¿Qué tal que yo pongo G por 0.1 nada más? Vamos a quitarle el true. Ok, se llena de acá y G por 0.6. Voy a hacer un arco un poquito más raro. 0.67, miren, un arco así bien raro. Muy bien. Es un arco que está por acá. Si yo le pongo, o vamos a ponerle algo un poco más, 0.9, para que esté casi cerrado, 0.98. Casi cerrado, miren, ¿ven? Me queda este pedacito, nada más. Si yo le pongo true al final, se va a dibujar solo el pedacito que falta. ¿Ves? Esa es una forma rápida de recordarlo. Una forma muy, muy, muy rápida. Listo. Esas fueron las circunferencias. Claro, si tú quieres, bueno, creo que me olvidé de poner, pero creo que se sobreentiende. Si tú quieres un círculo completo, simplemente pones 0 acá y al final pones G. El true es lo de menos. ¿Ves? Y ya tienes un círculo completo. Luego le pones fill, stroke style, fill style para darle colores de text, perdón, colores de fondo, colores de bordes, etc. Ya tú vas jugando con esos valores. Por último, para cerrar la clase de hoy de Canvas, luego vemos SVG. Lo vamos a ver SVG en otro video, por favor, para no hacer este video muy, muy enorme. Por último, vamos a hablar de los textos en Canvas. Los textos son los siguientes, mira. Para hacer textos vamos a poner acá. Tenemos igual que hemos dicho hace rato. Tenemos fill y tenemos stroke. Fill es relleno, stroke es borde. Entonces, vamos a poner fill text. Fill text. Oh. Ten en cuenta que JavaScript diferencia las mayúsculas de las minúsculas. Por lo tanto, si tú pones text con minúscula inicial, te va a dar error. Que no se te olvide, por favor. Fill text me requiere 3 parámetros. El primer parámetro es el texto. El segundo parámetro es X y el tercer parámetro es Y. X es la coordenada X y Y es la coordenada Y. Ambas del punto donde se empieza a escribir el texto. Voy a comentar esto para tenerlo como referencia y ahora sí vamos a escribir c.fillText y vamos a poner hola mundo, guardo y no veo nada, es que me falta el X y el Y. Como X le voy a dar 50 y como Y le voy a dar 100, por ejemplo. Miren, ahí está. Chiquitito, pero ahí está. Ok, ¿qué tal si yo pongo fill style
green. Guardo y no se aplica, pero si lo pongo arriba, sí se aplica. Tú ya sabes eso. ¿Por qué no se aplica después? Porque el texto ya se dibujó. Entonces no se va a dibujar su relleno después. Tiene que ser antes. El orden importa. E importa mucho. También yo puedo poner acá C font. No, font así, me estoy confundiendo. Y vamos a pasar, por ejemplo, 30 píxeles Arial, por ejemplo. Tienes que poner el tamaño de fuente y luego el tipo de fuente. Si no, no te acepta. Mira, 30 píxeles y no hace nada. Pero si yo le pongo el tamaño de fuente y el tipo de fuente, ahora sí me acepta. Y yo al inicio puedo poner estilos, bold. Pero al inicio tienes que respetar el orden. Esto sí es una cosa bien estricta. Italic, ¿ves? Esto sí es muy, muy, muy estricto. Ok, y lo mismo tenemos con stroke test. Stroke test sería para el borde. Entonces vamos a poner acá otro hola mundo, pero en este caso va a aparecer más abajo. Ya va a aparecer en el punto 100, 100. No, miento. 50 en X y 200 en Y. Me confundí. Ah, mucho mejor. Fíjate que ahora solamente es el borde. Solamente es el borde, ya no es el texto interior. Y pongo c.stroke style. Y por ejemplo le voy a poner red. Ahí está, ¿ves? Solamente el texto. Solo el borde nada más, ¿no? Y C, por ejemplo, font igual. Y vamos a darle, por ejemplo, en este caso, 50px, Arial. ¿Ves? Poquito. Y vamos a darle un bold para que sea más grueso. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Y si tú quieres un texto con relleno y con borde, pues tendrías que repetir pues para los dos, ¿no? Tendrías que repetir el fill text y el stroke test. Bueno amigos, eso ha sido todo por la clase de Canvas. Nos queda la clase de SVG. Voy a grabar ahorita mismo otro video con la clase de SVG para que ustedes lo puedan repasar. Y nuevamente les pido 1000 disculpas por el inconveniente técnico que yo tuve. No fue mi culpa, pero sí fue mi responsabilidad. Y como persona responsable estoy ahora grabando otro video para que ustedes tengan el material para repasar en este curso. No se olviden dejar sus dudas ahí en la intranet del curso. Por favor, dejen sus dudas, planteen sus dudas. Me preocupa que no estén dejando dudas. Para eso es la sección de comentarios. Y nos vemos ya mañana en la clase número 8 del curso, en la que vamos a estar hablando de audio y video nativos desde el navegador. Vamos a trabajar con audio y videos directamente en HTML. Eso les va a gustar mucho. Nos vemos mañana y en un momento también grabo el video de SVG para que también lo tengan para repasar. Gracias. Nos vemos en la siguiente clase. Chao.